Siguiente ponente es don Ángel María Riduejo Cabeza, nacido en Villanueva de la Serena en 1966, miembro compelido de la Asociación Cultural Torres y Tapias de la misma ciudad. Por de formación profesional en trabajos cartográficos, ha conducido sus inquietudes hacia la historia del territorio de nuestros ámbitos comarcales. En suma, hacia la geografía histórica o acaso la historia geográfica, ciencias auxiliares a menudo soslayadas, incluso minusvaloradas como simple herramienta, pero que suelen deparar respuestas inesperadas sobre nuestro pasado y nuestro entorno. A este respecto, ha contribuido con algunas ponencias o comunicaciones de alcance comarcal. Laboralmente, languidece como funcionario de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, Juan Alfredo. Yo le pedí a Juan Alfredo que me pusiese el viernes por la tarde, que vendría menos gente y pasaría menos vergüenza. Me pone el sábado, me pone en hora punta. Encima de... Ayer estuvo lleno, hoy había más. Pero que me pone entre dos pesos pesados. Le dije a Juan Alfredo en su día que yo no tengo currículum y bueno, lo acabamos de ver. Me he tenido que inventar 4 frases para poder completar algo. Pero vamos, me pone detrás de un peso pesado como Diony, candidato a Mendoza de Extremadura, entre otras 1000 cosas, y previamente a Sofía, que bueno, no la conozco personalmente, pero la conozco por sus escritos desde hace muchísimos años, que siempre me ha interesado. A ver, el origen de esto que les vengo a exponer fue hace 2 años en Siruela. Puse una comunicación sobre los límites entre el antiguo territorio de Benquerencia para hacerse fronterizo o para fijar las fronteras con el concejo de la ciudad de Toledo, que tangencialmente tocaba algo de lo de hoy. Juan Alfredo me abordó al final de aquellas jornadas, me dijo que, en fin, que si algún día podía estar dispuesto a ofrecer aquí algo parecido. Vamos a ver cómo me sale. A ver. Juan Alfredo se sorprendió sobre todo porque yo le dije que hacía ya un tiempo que se llevaba especulando sobre el origen del nombre de Garbazuela. Se sorprendió doblemente porque yo Garbazuela no lo había pisado nunca en mi vida. Y bueno, creo que el paso previo a fijar el origen del nombre de Garbazuela es enmarcar ese nombre históricamente y geográficamente. Sorprendentemente, Garbazuela es un topónimo que solamente aparece en 2 lugares de la geografía española, donde estamos ahora mismo y la famosa dehesa de las Garbazuelas, a orillas del río Zújar, que en principio pudieran tener conexión geográfica o no, o conexión histórica o no. Es lo que en principio habría que dilucidar para ver si están relacionados y si el nombre de Garbazuela como pueblo puede derivar del nombre de Garbazuela como dehesa, o al revés, o fueron algo conjunto, fueron una unidad. El día que estuvimos en Capilla, a la visita al castillo de Capilla, sin duda la guía que nos atendió, muy profesional, pero bueno, una señora con mucho carácter, y alguien la preguntó, o no sé, se llegó a la conclusión cuando nos enseñó en lontananza el famoso cuento de las Garbazuelas, que ha quedado al descubierto por el vaciado del embalse de la Serena. Y digo bien, el vaciado, no estoy diciendo la bajada, estoy diciendo el vaciado, y quien me quiera entender que me entienda. Alguien le preguntó que si la dehesa de las Garbazuelas que tenemos enfrente había llegado en sus límites hasta aquí, hasta donde estamos ahora. Alegremente se llegó a la conclusión de que sí. Yo creo que debemos demostrar que no. Y creo que es fundamental, por esto que les digo, para perseguir el origen, para perseguir una dilucidación sobre el topónimo Garbazuela sobre el que nos encontramos, que creo que hasta ahora no está suficientemente explicado. Bueno, entramos en materia y... El territorio de Capilla empieza a tener entidad tras la reconquista de Córdoba en 1236. Es la primera vez que tenemos constancia de Capilla como un territorio, como entidad jurídica, con sus límites bien definidos. En estos momentos, el territorio de lo que sería Capilla... Ay, sí, perdón. Vale.
Vale, perdón. En este momento, tras la reconquista de Córdoba, en 1236, se trata de delimitar, de definir los términos a los que son acreedores los reconquistadores cristianos. Capilla, que en principio se asigna a la Orden del Temple, queda constreñida entre los amplísimos territorios del Concejo de Toledo, que, bueno, esta cordillera que tenemos aquí detrás, y detrás de la carretera de la Nacional 230, que se llama los Montes de Toledo, realmente no recibe este nombre por estar, o por venir de la provincia de Toledo, por venir de La Mancha. Es que eran los montes de la ciudad de Toledo. O sea, el Concejo de Toledo se llama hasta ahí. Y el Concejo de Toledo todavía quería más. Una vez que se asoma al Valle del Guadiana y ve las posibilidades de explotación que el Valle del Guadiana tiene, quiere expandirse aún más. La Orden de Alcántara, que bueno, aquí la represento, no la represento con la cruz verde, porque creo que es un símbolo posterior a esta época, ¿no? Diario, efectivamente, había reconquistado parte de La Serena, las tierras de Magacela, Zalamea, Benquerencia estaba recién conquistada, y en este momento la Orden de Alcántara aspiraba a expandirse por los territorios del Castillo de Alcocer. En este otro lado tenemos la Orden de Calatrava, a la cual se le habían asignado términos un siglo antes, delimitados con el Concejo de Toledo, unos términos bien definidos, y el Concejo de Córdoba, que una vez reconquistada la ciudad, se expande hacia el norte para completar la reconquista de la parte de la provincia que aún no está conquistada. La parte del Alcázar, Chisón, Almadén, que es la pieza codiciada por todos estos organismos. No olvidemos que el azogue de mercurio es un recurso fundamental en la época porque es indispensable para la amalgama del oro. Si no tienes mercurio, no tienes oro, no tienes manera de extraerlo, de extraerlo del material, del mineral nativo. Y este es el contexto en el que nos situamos cuando a Capilla se le encomienda, al decir encomienda, tenemos que asumir el origen etimológico de este término. La encomienda es, pues la propia palabra lo dice, cuando se le encomienda a un ente la defensa de un territorio. Recordemos que en este momento la reconquista está en el Valle del Guadalquivir, aquí estamos casi en zona de casi todavía de vanguardia, un territorio inestable, y hay que fijar de manera muy acertada quiénes son las entidades jurídicas, los organismos, las órdenes militares, etcétera, que se van a encargar de la defensa de ese territorio mientras la reconquista se consolida. En 1236, ya les digo, se le concede al territorio de Capilla a la Orden del Temple para su encomienda. En el documento de concesión nos aparece Capilla delimitada por varios distritos colindantes, todos esos fortificados. En este sentido, en el sentido de la aguja del reloj, eso es importante para lo que vamos a ver después. El castillo de Muro, que bueno, aquí se nos sale del mapa, enfrente de Lechosa, asignado al Concejo de Toledo, un lugar ignoto, que son las ramas del cuerpo, el castillo de Chillón, el castillo de Santa Eufemia, el castillo de Gaete, actual Belalcázar, el castillo de Almorchón, una sierra que llamamos de Dos Hermanas, en el documento, que tampoco sabemos dónde podemos situarla, y el cerro Amasatrigo, que todos lo tenemos identificado. Todos estos centros fortificados eran cabeceras de distritos musulmanes. Los cristianos en principio respetan la organización territorial de los musulmanes. Cuando se concede un territorio, lo normal es que en el documento de concesión, al fijar términos, se diga tal y como lo tenían los moros. Empezamos a dilucidar un poquito cada uno de los límites de Capilla con los términos colindantes, y lo primero que nos dice el documento, en latín lo traduciremos, es que la frontera con Capilla llegue hasta el confín del término del Muro, del castillo de Muro, que está en el otro lado del Guadiana, efectivamente, enfrente de Lechosa. Claro, en este contexto en que este documento se dirige a los personajes que son conocedores de la Reconquista o que han participado directamente en la Reconquista, no hace falta aclararles dónde está el confín del término de Muro, lo saben perfectamente. Con lo cual, eso no se nos explicita en el documento. Bueno, yo por especular,
vemos que a lo largo del documento muchas veces los límites se dirimen con el punto medio entre capilla y las fortificaciones colindantes. En el término de muro no se nos dice eso, pero bueno, por especular, digo, voy a hacer la prueba. Y cojo y trazo la distancia entre capilla y muro, obtengo el término medio, a ver si ese es el confín del término de muro, y es que me sale justamente, casi milimétricamente, en el boquerón del Guadalmar. Digo, ostras, pues ya tengo solucionada la media historia de Siruela. O sea, aquí se acaba la frontera del término de muro, el boquerón del Guadalmar. Seguramente, con toda certeza, era un lugar donde se cobraba portazgo, donde se cobraba una casa fiscal por entrar y salir del término, con lo cual sería un punto fundamental para delimitar términos precisamente. Y el castillo de Mirabueno pues sería el lugar fronterizo, el último extremo del distrito de Muro para proteger esa frontera precisamente, esa frontera tan apetecida y que merece salvaguarda. Me ilusioné, ya les digo. Honestamente, pues se me vino abajo cuando empecé a avanzar en el documento y bueno, no dejé que la realidad me tocara una buena noticia. Lo siento, pero esto hay que desecharlo. El término del castillo del Muro no llegaba hasta ahí, llegaba hasta más abajo. Garbazuela, que no sabemos si en esta época existía, no era lugar fronterizo, en ese caso. El castillo de Mirabueno, por consiguiente, tampoco hay que entenderlo como un lugar fronterizo. Un siglo antes, en otro contexto de la Reconquista, se fijan los límites entre el Concejo de Toledo y los términos que se le dan a la Orden de Calatrava para que los reconquiste. No los términos que serán reconquistados, sino los términos sobre los cuales la Orden de Calatrava puede expandirse. Ahí tenemos los símbolos del Concejo de Toledo y de la Orden de Calatrava. El Concejo de Toledo alega que tiene derecho a los distritos, o los antiguos distritos musulmanes, del castillo de Muro, en el Lechosa, del castillo de Cijarra, en Cijarra, del castillo de Peña, en Puerto Peña, y del castillo de Alcocer. En las jornadas de Siruela creí acertadamente demostrar que no está en el lugar del castillo de la Puebla que conocemos actualmente, sino una legua más allá, en el otro extremo de la sierra. Pero bueno, eso es lo de menos, para lo que nos ocupa ahora. El término del castillo de Muro vemos que se nos sale del mapa, nos pasamos un poquito más para abajo para que nos salga la capilla más o menos centrada, y vamos a ver cuáles son los términos que se le da a la Orden de Calatrava. Nos habla de varios lugares, en la mayoría identificables. Se puede trazar una línea más o menos acertada. Esta línea marcaba la máxima expansión que podía tener la Orden de Calatrava. Se le dice expresamente que bueno, que en estos límites, estos son tus límites, y que aquí puedes ganar toda la tierra que consigas, conquistar a los moros, así literalmente, con el Concejo de Toledo, que vemos que sus derechos, o sus pretendidos derechos, eran extensísimos. El caso es que uno de los límites lo fija inequívocamente en la cabeza de Agudo, que creo que está por aquí Isabel Cabrera, efectivamente, sabe perfectamente que me estoy refiriendo al Cerro de Tamur, Tamurejo. No, perdona, bueno, lo hablamos después. Es que en realidad el camino no va hacia el oeste, el camino está centrado, pasa por Agudo, y el límite tenía que pasar por Agudo. Tú sigue y luego comentamos. Vale, estamos a la misma latitud en cualquier caso. Estamos a la misma altura septentrional. A lo donde quiero llegar es que el límite en el boquerón del Guadalmar, que estaba bastante más al sur, se nos entraría en contradicción con esos límites que estamos exponiendo ahora. Estuviese la cabeza de Agudo en este lugar, o estuviese más hacia el oeste, más hacia el lugar donde nos ocupa Agudo ahora, es lo de menos. Estamos en este límite norte. Con lo cual, el límite del distrito de Muro, que es lo mismo que decir el límite del Concejo de Toledo hacia el sur, estaría a lo largo de esta línea. En cualquier caso, el límite septentrional vemos que está muy por encima del boquerón del Guadalmar. Uno de los límites que se nos fija es la hoz de Esteras. Por algún motivo yo tuve la intuición de que el límite entre Capilla y Toledo se iba a fijar ahí. Y para eso tenemos el auxilio del libro de la Montería de Alfonso XI, que nos suele sacar de muchas dudas. Y efectivamente nos está describiendo una acción de caza
y nos dice que la hoz del Esteras, la hoz, bueno, claro, la hoz es un desfiladero en el cual el cauce del río hace una curva. Es una hoz en sentido metafórico, bastante elocuente. Dice que la hoz del Esteras es un monte de oso y que son las armadas para entendernos sería el equivalente a nuestras líneas de escopetas, la una entre la Sierra del Manzano, no sabemos dónde está, y la otra en la hoz. En la hoz que antes se nos ha definido como la hoz del Esteras expresamente. En la cabeza, donde está el mojón entre Capilla y la Puebla. En el momento en que han periquitado los castillos de Muro, Acijara y La Peña, solamente nos queda el castillo de Alcocer dentro de los términos de Toledo como polo administrativo de todos estos términos. O sea que hablar del límite entre Capilla y la Puebla en estos momentos es hablar como el límite entre Capilla y Toledo. Y nos dice que ahí está el mojón. En la hoz del Esteras. Ahí estaría el límite septentrional. Como vemos, no coincidente con el boquerón del Guadalete, como yo sospechaba al principio. Ampliamos un poquito el mapa y vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, vemos que aquí el río Esteras, que creo que todos conoceréis, creo que todos conocen, no hace falta aclarar su situación, en este tramo previo a su desembocadura es bastante accidentado. Tenemos bastantes accidentes geográficos que podrían definirse como hoces. ¿Cuál es esa hoz del Esteras que el documento nos dice que es la hoz del Esteras por antonomasia? Bueno, intuitivamente yo creo que estaría por aquí porque el accidente lo cartografían como la hoz del Esteras por antonomasia, por excelencia. Efectivamente es lo que estamos acostumbrados a leer con los de nivel. Sabemos perfectamente de todas las hoces es la más angosta. Vamos a ver si es esa. Pues de nuevo tenemos que auxiliarnos del libro de la Montaría de Alfonso XI, porque nos está describiendo otra acción cinegética por esa zona y nos dice que Balondieso es un monte de oso y nos describe ahora no dónde están las armadas, sino dónde están las vocerías. Las vocerías son el equivalente a nuestras líneas de batidores actualmente, por donde los batidores empiezan con las riendas de los perros a ahuyentar a las reses de caza. Bueno, con la diferencia de que en aquella época los monteros era un solo montero por perro, no como ahora. Ahora es un montero por reala, en aquella época es un montero por perro, pero el caso es que nos describe con bastante detalle. Nos dice que una de las vocerías está entre la punta de la hoz, no sabemos de cuál hoz, hasta las casas del borracho. Las casas del borracho es un lugar muy antiguo, de un pequeño núcleo de explotación que había en ese lugar, de unas minas de plomo que se estuvieron explotando hasta 1970, pero bueno, que hay constancia de que se explotaban ya en época de los romanos. La casa del borracho la tenemos perfectamente identificada. Y nos dice que otra de las vocerías está catante a la nava del borracho, o sea, mirando a la nava del borracho, suponemos entonces que está en la vía contraria, hasta asomante, o sea, hasta que se asoma al Arroyo Tabojoso, que también es identificado. Podemos, por consiguiente, trazar una de las líneas de vocerías, una de las líneas de reala, para orientar a las reses, entre un punto y otro. La otra línea de reala estaría en el de enfrente, entre la casa del borracho y la hoz del Estera, que todavía no sabemos qué hoz es. Para que sea una acción cinegética coherente, las líneas de batido deben de tener la misma magnitud, porque no olvidemos que había un solo montero por perro. Si trazamos una de la misma magnitud, de la misma longitud aproximadamente, vemos que el extremo se nos va a esta hoz. Efectivamente, la que yo sospechaba. La que está descrita como el angosto de la hoz más estrecha. Con lo cual, el mojón, que nos han dicho antes que podemos situarlo, que está situado el mojón entre Capilla y la Puebla, que es lo mismo que decir el mojón entre Capilla y Toledo, que está situado en el alto de la cabeza, lo podemos situar ahí. Esa es la punta de la hoz, y el mojón lo situamos en la cabeza de enfrente. Ya tenemos el punto de partida para delimitar el término de Capilla con Toledo. ¿Puede tener alguna relación? Por ahí pasa el cordel de Valdemán. ¿Sí? Ahí desde las minas del borracho, donde está la boca de las minas del borracho, eso es una apertura. Entonces, las aperturas por aquí se las suelen decir ojos. Sí. Y entonces, desde ahí, punto que va, sale una vereda que va partiendo las dos provincias. Y viene a caer el boquerón junto y debajo. Efectivamente. Puede tener una relación.
Efectivamente, veremos a lo largo de la exposición que los límites que se marcan para el estado de capilla, bueno, digo el estado de capilla por entenderlo, porque ha sido al final la expresión que se ha visualizado. El estado de capilla realmente en esta época no existía, la expresión estado de capilla creo que no es bastante posterior, ¿no? Viene en tiempos ya en que capilla pasa a ser señorío, la casa de Osuna seguramente, pero bueno, para entenderlo. Vamos a ver que los límites que se asignaron en el estado de capilla, que el propio documento nos dice que estaban delimitados por líneas rectas, se aproximan bastante a los límites actuales. Es curioso que los límites administrativos han pervivido con bastante aproximación después de 800 años. Es lo que usted dice, realmente los límites se fijaban en puntos ilimitados del terreno, puntos perfectamente reconocibles, pero además puntos que tuviesen alguna significancia. No se delimita un territorio y otro al azar en un límite que no tenga interés para ninguno de los dos. Si se delimita es porque ese límite está marcando algo que puede ser de interés para un término y para otro. Efectivamente, usted dice que por ahí pasa una vía pecuaria. Es una vía pecuaria. La vía pecuaria es un punto de interés. Es de categoría de vereda. Es de 20 metros. La vereda de Bueno, la vereda eso tuvimos que entrar en otra discusión. Realmente eso de las designaciones cambia. Bueno, estamos hartos de ver que pasamos de un término a otro y lo que en un término se llama cordel, y en el término siguiente se llama cañada y en el término siguiente se llama vereda. Pero para entender que una vía pecuaria. Eso está establecido. Depende de los metros. Sería otra discusión. Sería otra discusión, no es así. No es así. Y se ha bloqueado. A ver, lo que pasa por el Puerto Llano, el Camino de Guadalupe, es una cañada real. Dígame usted si en el Puerto Llano se puede hacer una anchura de 75 metros, por ejemplo. Pero bueno, ejemplos hay miles, ¿eh? Ejemplos que contradicen eso que usted dice. Los límites, no me quiero meter en discusiones paralelas, por favor, párenme, porque es que al final se nos echan encima y no acabamos nada más que empezar. Efectivamente, los límites se establecen muchas veces para dirimir los intereses entre un término y otro. O sea, los puntos que son interesantes. Una vía pecuaria es uno realmente interesante porque además es un elemento tributario, un elemento que genera riqueza por todas las cabañas ganaderas que pasan. Doblemente si la ponemos en un término, en un paso angosto. ¿Qué son los pasos angostos realmente? Los contaderos. En los sitios donde el paso del ganado tiene que estrecharse y el ganado, las cabezas de ganado que pasan, se pueden contar una a una. Y para lo cual pues, se puede aplicar un tributo mucho más fácilmente, que generalmente eran, creo que generalmente dos cabezas de ganado por cada 500 que pasaban. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. No sé si le he respondido. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Tenemos marcado el mojón por donde empieza el límite de Capilla con Toledo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el documento. Bueno, para situarnos un poco en 3 dimensiones, tenemos aquí lo que sería la hoz de Lesteras. Efectivamente, de todas las hoces, la más cerrada. El mojón estaría en la orilla de enfrente. La casa del borracho está ahí perfectamente identificada. Y la nava del borracho sería todo este término llano, donde el cauce del río, del arroyo, al desembocar en la Lestera se remansa. Y es una definición de nava, pues de libro. La nava, tal y como viene definida en el diccionario, es un lugar llano entre montañas, un lugar que suele ser cultivable en terrenos montuosos en los cuales la agricultura se hace difícil. Pero bueno, esto únicamente como curiosidad para situarnos en el espacio, en 3 dimensiones. Vale, seguimos adelante. Lo siguiente que nos dice el documento en latín es que divida la frontera que estamos trazando, que se divida por mitad, por medio, con navis, que comúnmente llaman navas del cuerpo. Es una cosa de la cual, un lugar del cual no hay ninguna información. Es uno de los lugares más esquivos que se presenta para el historiador. Creo que nadie ha conseguido identificarlo con certeza. Bueno, vamos a intentarlo. Lo desplazo un poquito para abajo, porque como vemos, si vamos en sentido de la aguja del reloj, las navas del cuerpo tienen que estar más o menos a mitad de camino entre el mojón, el primer mojón, y el siguiente que va a ser Chillón. A ver, un lugar poblado o fortificado por ahí, a los que son de esta comarca no le, bueno, que se despiertan todas las mañanas mirando la Mancha no les descubre absolutamente nada. Para allá tenemos Agudo, tenemos Chillón, tenemos Almadeo, y es que más allá, es que prácticamente es que no hay nada. Y al decir nada, digo nada hasta Ciudad Real capital, prácticamente. ¿Cómo buscamos una población por ahí? Vamos a ver. Ampliemos un poquito. Tenemos aquí el mojón y aquí todo el terreno que tenemos enfrente
buscando las pretendidas navas del cuerpo. En 1849, el Diccionario Geográfico de Madoz es una obra de referencia. Creo que el tratado geográfico más importante que se escribe, no en España, sino posiblemente en Europa, hasta esta fecha, nos dice que cruzando la Sierra de la Osa, que la tenemos aquí, esta es la carretera nacional, para situarnos, la carretera nacional que pasa por Agudo, que viene de Cijara y que va a Almadén, que cruzando la Sierra de la Osa tenemos el puerto del Raso, que creo que todos conocemos. Dice, cuya fragosidad, en medio de la cual se encuentran frutales, o sea que ya nos está diciendo que junto al puerto del Raso hay terrenos cultivables, encajaría con la nava que estamos buscando, la nava del cuerpo, se encuentran frutales y vestigios de población antigua. Creo que ninguno de los presentes tiene constancia de esa población antigua, pero bueno, Madoz, en su magna obra del Diccionario Geográfico, nos lo dice. Vestigios de población antigua, bueno, que es susceptible de numerosas emboscadas. Vamos a ver. Aquí tenemos el puerto del Raso y bueno, una figura tridimensional. Por aquí debajo iríamos en dirección a Almadén y por aquí encima en dirección a Valdemanco de Arteras, Agudo, etc. Esta es la imagen que seguramente todos tengamos, los que estén acostumbrados a transitar por esta carretera, que creo que aquí seguramente son mayoría, ¿no? La imagen del puerto del Raso. Resulta que junto al puerto del Raso tenemos un paraje que se llama Las Tapiadas. A mí me está sugiriendo desde luego la existencia de población, la existencia de vivienda. Veo que alguien del público lo conoce, ¿no? Me puede corroborar la localización de ese topónimo. Las Tapiadas puede ser sugerente de existencia de población. Y tenemos, bajando el puerto del Raso, una nava redonda. Ya tenemos aquí población asociada a unas navas. Pero vamos a ir más allá. Hemos visto que el territorio de Capilla se deslinda con centros fortificados mayormente. Tenemos aquí un mapa de 1950 en el cual, un poquito al occidente del puerto del Raso, tenemos una sierra en la cual, en medio de la sierra, hay descrito un aljibe. En medio de la sierra. Si ampliamos un poquito, los aljibes, un aljibe en medio de la sierra tiene que estar asociado necesariamente a un centro fortificado, no tiene otro sentido. En las escabrosidades de la sierra, si ampliamos un poquito, vemos que el aljibe se llama aljibe del Peñón de las Cuervas. Ya tenemos aquí la semejanza fonética con las navas del cuervo, las navas del cuerpo, que por deformación fonética hubiese podido derivar a cuervo, a cuerva. Tenemos vestigios de población, Las Tapiadas, tenemos la nava y tenemos un aljibe, indicio del centro fortificado que además se llama de las Cuervas. Creo que las ignotas navas del cuerpo que estamos buscando las podríamos situar acertadamente aquí, en el puerto del Raso. No sé si Sofía, que me precederá después, ha llegado. ¿La tenemos entre el público? Dijo que iba a venir un poco más tarde, entonces vale. No sé, creo que no ha llegado. No sé si ella nos podrá descubrir algo sobre esto, pero creo que no. No he encontrado nada descrito sobre la presencia de una fortificación ahí. Pero bueno, Juan Alfredo, nos vamos a buscar un día, ¿no? Nos cogemos el bastón y vamos. Venga, que sea verdad. Vale. Suponiendo que esas navas del cuerpo que han sido desconocidas hasta ahora estuviesen ahí situadas. Bueno, perdón, un inciso, a ver. El nombre de navas del cuerpo, ¿de dónde puede venir? Dada la cantidad de hallazgos romanos que tenemos en toda esa zona, no olvidemos que estamos en la cercanía de Almadén, punto de paso en muchísimas direcciones, precisamente por el transporte del mercurio, como fundamental para la amalgama del oro. Dada la cantidad de hallazgos romanos que ha habido en esa comarca, bueno, tenemos aquí representado la estatua del famoso tocado de Capilla, que actualmente está en el Museo Arqueológico Provincial, junto con el resto de otras varias estatuas de personas. No me extrañaría que esas navas del cuerpo hiciesen alusión a la presencia de una estatua romana en ese sitio, a un cuerpo. Lo estoy relacionando, por ejemplo, por buscar analogías con el río Cuerpo de Hombre, en Béjar, que tiene un nombre muy raro por un río, pero que todo el mundo coincide, todo el mundo conviene en que obedece a la presencia de una antigua estatua romana en la cabecera del río, o a lo largo del cauce del río. Se me viene a la memoria, bueno, en mis años de Sevilla, la calle Cuerpo de Hombre, se llamaba así, la calle Cuerpo de Hombre de piedra, perdón. Sí, se llamaba así porque había el torso de una estatua romana estaba empotrado en la fachada de una de las viviendas.
Por buscar analogías, ¿sabes? Digo, esto, en fin, es un poco fantasear, por buscar un poco de explicación a ese nombre tan misterioso de navas del cuerpo, pero bueno, seguimos adelante. El caso es que el documento nos dice que capilla se divide por mitad con navas del cuerpo. O sea que el punto por el cual va a pasar el límite de capilla está en el punto medio entre capilla y las navas del cuerpo que transitoriamente lo hemos asignado al puerto del raso. Si unimos los dos puntos, bueno, situamos ahí el puerto del raso más acertadamente, si unimos los dos puntos, el punto medio se nos viene casi milimétricamente por donde transcurre el límite administrativo actual entre ambas provincias. Vemos que si el puerto del raso sería la nava del cuerpo que buscamos, geométricamente el límite provincial actual se cumpliría con ese punto medio que estamos buscando. Lo ampliamos un poco, este sería el punto medio, el límite del término provincial vemos que viene por aquí, no sé si se aprecia en la imagen, vemos que casi milimétricamente coincidente. Un índice más para que esas navas del cuerpo estuviesen ahí donde las he situado. Por lo menos geométricamente también se cumplen los indicios toponímicos, geográficos, históricos y vemos que también los indicios geométricos. Vale, podemos trazar ya el primer tramo del límite del término de capilla. Lo tenemos aquí ya dibujado a menor escala y vamos al siguiente. El siguiente nos dice lo mismo que con Chillón. El límite pasa por el punto medio entre Capilla y Chillón. Chillón entiendo que sería, si estamos hablando de centros fortificados, vamos a buscar qué centro fortificado sería. Tampoco nos afectaría mucho, pero bueno, por situarlo un poquito más acertadamente. Tenemos en Chillón, en el centro de Chillón, los que lo conocen, que seguramente son todos, saben que la iglesia tiene toda la pinta de ser un antiguo castillo, es una iglesia fortificada. Lo ha sido, lo ha sido. Lo ha sido, está documentado, vale, perfecto. El castillo de los Donceles. ¿Perdón? El castillo de los Efectivamente, el Donceles. castillo de los Donceles, sí. No estaría en concordancia con el resto de centros fortificados que nos vamos a encontrar a continuación, todos aislados en peñones altos. Y este castillo que usted dice, que decimos, está en el centro del pueblo, en un llano. Podríamos referirnos también al castillo de Azunarón, pero yo creo que está demasiado al sur, como para que el documento lo definiese como castillo de Chillón. Pienso que se está refiriendo al castillo de Almadén. No olvidemos que Almadén ha sido el de Chillón hasta hace muy poco tiempo. De hecho, documentos antiguos a Almadén lo tratan como nombre común, no como nombre propio, hablan del Almadén de Chillón. Almadén, en árabe, significa la mina. Estaríamos hablando, cuando nos referimos en términos antiguos a Almadén como la mina de Chillón, la mina propiedad de Chillón, con lo cual creo que el castillo de Chillón, al cual alude el documento, sería acertado situarlo en el castillo del que aún se conservan restos dominando la mina de Almadén. Además, sería una ubicación muchísimo más coherente porque estaría protegiendo un interés fundamental, como es la mina de Mercurio, la mina de Cinabria. Perdona un momento. La Virgen del Castillo de Chillón es un castillazo de 3 pares de narices, sí, y está a 3 kilómetros. Almadén no ha sido nada hasta la amalgama de la plata y tal, como tú has dicho. Pero la amalgama de la plata viene de tiempo, del oro viene de tiempo prerromano. No, pero quiero decir que hasta entonces hay problemas, porque claro, parten los territorios, la orden de Calatrava pleitea, porque claro, la mina es de Chillón, entonces se lleva la mitad y es cuando hacen Almadén como pueblo, y la mina era de Chillón. Sí, lo conozco más, se define como las minas de plata viva de Almadén. Entonces, pero de Chillón, o sea, siempre es Chillón. Chillón y sus almadenes. ¿Sí? Entonces, ¿no te gusta más la Virgen del Castillo de Chillón? Lo veo demasiado, ya 3 kilómetros es una distancia demasiada como para que ese castillo, sí, que también lo he contemplado, tampoco está documentado la reconquista de ese castillo. No sabemos si ese castillo es anterior a la reconquista. Yo creo que por la tipología... Tiene yacimientos, toda la ladera tiene yacimientos. Además, las pinturas rupestres están... Documentadamente no está documentada su conquista. En la carta está, Sí, pero no está documentada su conquista. Sin embargo, la conquista de Chillón sí está documentada. La conquista del castillo que llaman de Chillón. Bueno, en cualquier caso, estaríamos en un margen muy pequeño. No es situado en Almadén. Y vamos a ver, si unimos mediante una línea Capilla con ese castillo que hemos situado en Almadén, el punto medio de nuevo se nos viene casi milimétricamente a la línea actual de términos. Y además se nos viene a una cabeza. No sé, la geometría me encaja así. Nos dice el documento
que lo divide por mitad con Chillón, es decir, hasta este punto que hemos definido, y que después siga hasta la cima de la sierra. Si esta dirección que traíamos la prolongamos siguiendo esa misma dirección hasta la cima de la sierra, efectivamente vemos que se nos va hasta el punto más alto de la sierra que nos encontramos de frente. Por coherencia geométrica creo que yo voy acertado en todo lo que estoy poniendo. O sea, no he situado el castillo de Chillón precisamente ahí, sino porque es que por coherencia geométrica todo me va saliendo en los sitios donde voy situando los centros fortificados. Pero vamos, casi al milímetro como vemos. Sí, nos vamos al mapa provincial. Perdón, quería hacer un inciso. ¿Por qué? Porque en esta zona vemos que hay aquí, donde lo he resaltado, vemos que hay un misterioso paraje del monasterio. En cartografías antiguas, efectivamente, vemos que ahí hay algo que definen como monasterio. Río Esteras, aquí pone monasterio ermita, y lo epigrafían como casas y ermitas llamadas del monasterio. Esto, en la visita que hicimos a Capilla, la guía nos apuntó algo. Yo la quise inquirir y, bueno, me reconoció que no hay ninguna información sobre ese monasterio, que se sabe que ha existido, pero que no sabemos el origen, no sabemos qué orden lo ocupaba, no sabemos prácticamente nada, nadie nos sabe decir nada. El caso es que en cartografías antiguas existe hasta hace bien poco. Madoz, de nuevo, nos vuelve a decir que a una legua al noreste de la villa, de Capilla, encontramos una ermita titulada Se cura en salud, y él lo llama ermita. Se cura en salud y dice que es una ermita, la que titulan con el nombre de monasterio, titulada con el nombre de Monasterio de la Encarnación, del que se dice que fue abadía de los templarios, con 4 casas que en antiguo servían de bodegas. Debió de ser en ese caso un centro administrativo. Me encajaría con que fuese abadía de los templarios, conventual de los templarios, el polo administrativo del territorio. Y bueno, dice que sus edificios han sido arruinados durante la pasada guerra carlista, que en esta fecha de 1849 que estamos tratando ha sido inmediata. Y en la ermita se conserva una piedra de alabastro que tiene esta inscripción. Esta ermita actualmente está en la iglesia de Santiago de Capilla. En cartografías antiguas vemos que ese monasterio se sigue representando con el nombre de la Encarnación. En este caso, en 1889, este mapa de la Diputación lo sitúa en la orilla contraria de Esteras. En 1897, en este bosquejo planimétrico, pone ruinas del monasterio y casa del monasterio, y hasta mediados del siglo XX todavía aparece epigrafiado como ruinas. Desgraciadamente, con el embalse de la Serena, esto ha quedado bajo las aguas. Yo quise buscar los restos el año pasado, con la bajada del embalse, con el vaciado del embalse, perdón, y sí puedo decir que encontré algo. Desde luego me encontré restos de arquitectura, evidentemente monumental, repartidos por todo aquel entorno. Esta distancia que representa aquí, este jalón, es 1 metro. Imagínense ese sillar, un sillar de granito, que además granito por ahí no hay, han tenido que traer de otro sitio, con entalladuras de 1 metro. Pues este de casi 2 metros, con una moldura en su borde. Pues este otro, con una canaladura en el centro. En fin, este otro con restos armadillados seguramente. Y es decir, los restos de construcción repartidos por todo aquel entorno. Esto debió de ser el zócalo de un muro de tapial que con el flujo y el flujo del agua del embalse, el tapial se desmoronó y dejó solamente el zócalo, dejó solamente los cimientos, pero verán que son cantos rodados de dimensiones exageradas. Este canto rodado puede tener 60 o 70 centímetros de largo. En fin, creo que los restos están ahí, no están documentados, creo que nadie se encargó de documentarlo, nadie los ha estudiado, pero que quizás aprovechando el nivel bajo del agua del embalse sería la ocasión. Y sí, todos están de acuerdo que eso fuera el conventual de los templarios. ¿Por qué? Está claro que parece ser que estuvo bajo la vocación de la Virgen de la Encarnación. Le pregunté a Dionis si hay alguna relación indubitada entre esa vocación mariana, la Encarnación, y los templarios. No hemos encontrado nada al respecto, nada que sea determinante, pero por buscar paralelismos en Jerez de los Caballeros y la iglesia que está adosada a la fortaleza templaria tiene la vocación de la Encarnación. La primera iglesia de Regional de la Sierra, que también fue bailía templaria, también tuvo el nombre de la Encarnación. En la encomienda de Calatrava, en el castillo de Calatrava la Vieja, que al principio, antes de ser de la orden de Calatrava, fue de los templarios, la iglesia también se llama de la Encarnación. Es un nombre que aparece asociado a la orden del Temple. Con lo cual sí, sería otro indicio para ver si todavía el conventual de los templarios, que desde luego debió de existir. Hay quien lo sitúa en la ermita de Belén. No voy a decir que no, pero tampoco hay nada que lo describe.
La ermita de Belén en Almarsón, en Cabeza del Buey. Claro. Bueno, vamos a ir rapidito porque todavía nos queda cerrar todo el término. Vamos a ver. El siguiente punto. Se nos dice que entre Santa Eufemia y Capilla. El castillo de Santa Eufemia es el castillo de Miramontes, en las inmediateces del pueblo de Santa Eufemia. Trazamos el punto medio. No tiene mayor historia. No es un punto relevante, pero bueno, nos ampliamos sobre el mapa. Y la única relevancia que tiene es que nos dice que en este punto medio entre Capilla y Santa Eufemia, hasta aquí va a llegar el término de Belalcázar. O sea, este punto además nos va a servir para delimitar el término de Belalcázar de Gaete. Vale. Vamos al siguiente punto y nos dice ahora que entre Capilla y Gaete, entre Capilla y Belalcázar, no se divida por la mitad, sino que queden 2/3 partes para Belalcázar y 1/3 parte para Capilla. El dibujo sería este. Y no es un punto tampoco que tenga mayor relevancia sobre el terreno, pero quiero hacer un inciso, quiero hacer hincapié, porque este puede ser el origen histórico de algo tan misterioso como es este mordisco que la provincia de Córdoba hace sobre la provincia de Badajoz. El río Zújar, que es este que viene por aquí, viene siguiendo de límite entre las provincias de Badajoz y Córdoba desde siempre, a lo largo de 100 kilómetros, desde el nacimiento del Zújar en la parte de Fuenteovejuna. Misteriosamente desde aquí, y aquí de pronto la provincia de Córdoba hace una intrusión en la provincia de Badajoz. Creo que el origen histórico de este mordisco de la provincia de Córdoba estaría aquí, en este reparto que será entre Belalcázar y Capilla. Seguimos adelante, vamos uniendo la línea del término, lo ampliamos un poquito, bueno, sin mayor historia. Geométricamente, yo estoy convencido de que las personas, los agrimensores que se dedicaban a estas cosas, esto lo tenían muy meditado, porque es que esta línea recta, desde el punto anterior, vemos que para encontrarnos con este nuevo punto va pasando por una divisoria de la sierra, va pasando por las cumbres más altas de este espolón que penetra en el Zújar. Curiosamente, parece como si la línea recta hubiesen hecho el proceso así. Siguiente punto, nos dice que siguiendo esta dirección vemos que el límite, la línea ha hecho un quiebro. Bueno, pues siguiendo ahora la dirección del quiebro, más o menos, tal y como llevamos el quiebro hecho, que pasa por lo alto de la sierra hasta otra sierra que se llama de Dos Hermanas, que es esto que no conocemos. Vamos a ver qué tenemos ahí. Lo ampliamos un poco. Este es el punto donde nos hemos quedado. Siguiendo esta dirección, el punto más alto de la sierra que nos encontramos enfrente está justo aquí. Y si lo unimos, desde donde venimos, lo unimos y prolongamos la dirección, vamos a parar justamente en línea recta, con una coherencia geométrica impresionante, que a mí no me deja de sorprender. Vamos a parar justamente a lo que se llama la cabeza de la Almagrera, en las inmediaciones de Cabeza del Buey. Es un punto singularizado, desde luego lo propio para que haya un límite determinante, un mojón determinante para el límite que estamos describiendo. Se llama cabeza almagrera por algo. Hay unas antiguas minas de almagre. El almagre, bueno, igual que el mercurio que decimos antes, era un recurso fundamental en la época como material constructivo. Un material impermeabilizante. Por ejemplo, los aljibes se impermeabilizan con almagra. También para impermeabilizar en cierto modo el utillaje, la vajilla. Isabel lo sabrá mejor que yo. Los usos del almagre. Un punto singularizado y además un punto seguramente codiciado, por estas minas que te digo. ¿Puede ser esta la sierra de Dos Hermanas que estamos buscando? Vamos a verlo. Bueno, en 3 dimensiones, esta es la dirección que traemos, el último punto en donde nos quedamos, lo llevamos al alto de la sierra que encontramos enfrente y de ahí lo llevamos en línea recta a la sierra que nos encontramos más adelante, a la presunta sierra de Dos Hermanas, que creo que la estamos determinando. Vamos a ver, esa es la sierra de la Almagra, la cabeza de la Almagra, en Cabeza del Buey. Creo que la imagen también la tenemos posiblemente todos. El nombre de Dos Hermanas podría ser metafórico, tratarse de 2 cumbres que son gemelas, como vemos, pero sabemos que el arroyo de Dos Hermanas tiene su nacimiento justamente aquí. Creo que el arroyo le dio nombre a la sierra, porque la sierra le dio nombre al arroyo. Me da exactamente igual, pero es que la toponimia es coincidente. Para sacarnos de dudas, en 1883 hay una publicación del Ministerio de Obras Públicas en la que se describen kilométricamente todos los itinerarios del Guadiana y de sus afluentes y nos dice que el río de Dos Hermanas tiene su origen en el sitio llamado Cabezarrubia, término municipal de Cabeza del Buey. ¿Qué es Cabezarrubia? Cabezarrubia, ya ni lo saben,
porque lo he estudiado, era un despoblado histórico que se situaba precisamente a las faldas de esta sierra. Que es un vestigio toponímico, como es esta casa de Cabeza Rubia. Lo de rubio seguramente tenga alusión a la coloración de la sierra, que tiene un color rojizo, y posiblemente este poblado fuese un poblado minero, el poblado que se dedicaba, el poblado de la gente que se dedicaba a la explotación de la mina del Madre. Bueno, toponímicamente nos encaja y es que además no tenemos otra sierra en la cual, siguiendo esta dirección, nos encontramos de frente. Por ser un punto singularizado y por ver que la toponimia nos encaja, creo que la sierra de Dos Hermanas es precisamente esa. Así es que la interrogación la quitamos y dejamos el punto en esa cabeza de Almagrera. Siguiente punto. Dice que el límite sigue hasta la mitad del camino que hay entre Capilla y Almorchón. El camino entre Capilla y Almorchón tiene que ser la actual carretera que va de Capilla a Cabeza de Buey y que sigue Almorchón, por condicionamiento topográfico. No hay otra manera de trazar ese camino. Si no de otra manera que al pie de todas esas sierras que vienen desde Capilla hasta Cabeza de Buey. En mapas antiguos nos encontramos que esta carretera, cuando todavía no era carretera, se llama Camino de Cabeza del Buey a Peñalsordo, que es lo mismo que decir Camino de Cabeza del Buey a Capilla, porque no hay otra manera, que es lo mismo que decir Camino del Almorchón a Capilla. Asumiendo que el camino de Capilla al Almorchón fuese la actual carretera, si cogemos como orígenes en Capilla y Almorchón para trazar ese camino, el punto medio, la distancia media entre ambos caminos nos viene justo ahí. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el Peñón de la Cabezuela. Un punto de nuevo singularizado. Una sierra aislada del resto de la sierra. Me inclino porque el límite se puso ahí. Bueno, ahí tenemos Capilla, aquí arriba, Peñalsordo, Zarzacapilla, etc. Este sería el camino que viniese desde Capilla hasta las inmediaciones de ese Peñón de la Cabezuela. Y desde el Almorchón al contrario, tenemos el Almorchón allí, a lo lejos, esta sería la cabeza de Almagrera que hemos determinado hace unos instantes, el camino que viene del Almorchón hasta el punto medio es ese, las inmediaciones de ese Peñón de la Cabezuela. ¿Por qué me inclino a situar el mojón precisamente ahí en la cabeza de la Cabezuela? Ahí he encontrado restos de fortificación antigua. En los documentos posteriores a la Reconquista, los documentos de delite posteriores a la Reconquista, no de este territorio, sino de muchos otros, las fortificaciones antiguas, las fortificaciones que están en desuso, muchas veces se determinan como mojones. ¿Por qué? Porque son lugares que han estado ahí desde siempre, que han estado inalterados desde siempre, visibles desde muchísimos kilómetros a la redonda, y por consiguiente puntos singularizados que pueden servir como mojoneras de una manera indubitable y de una manera elocuente para todos. Resulta que ahí en ese Peñón de la Cabezuela tenemos al fondo la Sierra de Dos Hermanas, la cabeza de Almagrera, y aquí este Peñón de la Cabezuela. Resulta que en ese Peñón de la Cabezuela sí me he encontrado restos de fortificación, seguramente prerromana por la cerámica que me he encontrado esparcida por las inmediaciones. Aquel día no me llevé un jalón, no puedo dar una idea de la magnitud de estos muros, pero bueno, son muros de unos bloques. Aquí tenemos una mesetilla, una especie de meseta, bordeando las alturas. Este topónimo de Garbazuela que aparece en 1310, ¿no? Este topónimo de Garbazuela que aparece por primera vez en 1310 es anterior a la primera documentación que tengamos del topónimo de Garbazuela aquí en este sitio. Sería fundamental documentar eso, cuál es previo a cuál. Ya encontraríamos ahí no una certeza, pero sí un indicio de una hilación de sucesos históricos. Así que os animo a eso. Perdonad, pero no me doy cuenta de la relación que tiene el topónimo Garbayuela con el lino. Ah, es que eso es lo que viene... Es que es lo que hay que trabajar, es lo que hay que trabajar. No, hombre, es que... bueno, hay otra semejanza. No voy a soltar la liebre de momento, eso vendrá después. Hay otra semejanza que siempre a mí me lo ha contado Ángel María. Por ejemplo, aquí tenemos el río Guadalemar, ¿vale? Hay otro río aquí en España que tiene un nombre muy parecido. Guadalimar. ¿Dónde está ese río? Pues ese río está en Linares. El topónimo linero por excelencia. Son semejanzas que, bueno, hay que madurarlas. ¿Y qué significa Guadalimar y qué significa Garbazuela? Es que para mí tienen significados muy parecidos.
pero eso para la próxima entrega. Y no Bueno. sé, un minutito para una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, y pues vamos a hacer un descanso de 5 minutillos. Y